Bueno, vamos a comenzar, un mérito a los que somos tempraneros. Creo que más o menos todos me conocen, si no me presento. Yo soy Rogelio Zelaya, soy el vice de los belgranianos, Mónica Brown, que es la presidente, José, que es también belgraniano. Somos historia, geografía. Hacemos las divisiones. Empecemos a River Boca. Acordate que dijiste que no iban a ser chicos. Sí, tienes razón. Les contamos aparte, este acto fue organizado por dos instituciones, los belgranianos, que estamos más o menos en 1980, o sea que ya tenemos 40 años largos, y por una nueva institución que se empezó a organizar hace unos 3-4 meses, 6 más o menos, que la empezó a organizar la señora Liliana Basualdo, que está allá en el fondo, junto con un grupo de gente entusiasta por lo que es el patrimonio. Hemos discutido bastante si el patrimonio es solamente los edificios, restaurantes acá, o si es otra cosa más amplia. Lo importante es que de todo, a mí me gustan los grupos que sean heterogéneos porque me parece que son más interesantes, más ricos y producen mejores cantidades de cosas. Y de hecho, este acto que estamos haciendo hoy, que surge así de rebote gracias a Carmen Giosio de Vino, me llama Carmen un día y me dice: Rogelio, van a ser 200 años de la torre, ¿vos sabés algo? No, le digo, no sé nada, pero espera, Carmen, que a ver, uy, te digo. Entonces, hablo con Mónica. Mónica, ¿vos sabés algo? No. Mónica habla con Liliana tampoco. Bueno, vamos a hacer algo que encadene las dos cosas. Que encadena la institución, que ya es muy conocida y a la que se está dando a conocer. Y ahí aparece entonces el trabajo que empezamos a hacer en relación a la torre, a la Cruz de Palo, sale torre, y aportamos diferentes cosas, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Mónica, ella conoce más el tema en sí de la Cruz de Palo, yo conozco un poco más la parte histórica, digo, nos falta la mirada de alguien que trabaje el espacio. Vamos a llamarlo a José. Yo me acordaba que él algo estaba haciendo y después me contó que estaba trabajando con Siga también en ese tema. Entonces, bueno, logramos redondear el asunto. Es importante que las instituciones, sobre todo en pueblos chicos, se ayuden unos a otros. Es trascendente, es lo que hace que las instituciones continúen. Eso me parece muy importante de rescatar. Sobre todo en ciudades chicas donde no tenemos por qué tener rivalidad ni celos de la actividad de uno y otro. Entrando en tema, yo voy a empezar la parte general tratando de referirme a la imagen de la Pampa. Y lo primero que voy a decir en relación a la Pampa es que voy a lo académico. La Pampa es una voz quechua que significa llanura, pastizales, libre de árboles. Por lo tanto, en Sudamérica tenemos varias zonas que se dan en esta situación. Y también tenemos la otra excepción, que es Pampa, en la región nuestra. Pampa es un grupo indígena que se reconoce por valoraciones culturales particulares. Y acá estoy siguiendo a una señora que fue profesora mía, Marta Bechis, la mejor etnohistorióloga, la mejor especialista en la historia araucana, que falleció en el 17. Ella hablaba del pan-araucanismo, como en alguna época se habló del pan-helenismo. ¿Qué trataba de hacer? Trataba de ejemplificar que en el caso de los araucanos, sobre todo yéndonos hacia el siglo XVIII-XIX, había que rastrearlo por las acepciones culturales, por el lenguaje y no solamente por la tribu, porque si no, no se entendía cómo se habían dispersado con relativamente facilidad en toda la zona pampeana. Marta Bechis hablaba de dos grupos importantes que se daban para el siglo XVIII, que es el tema de acá. Ella hablaba entonces de una zona araucana y hablaba obviamente del origen, que estaría en lo que seríamos, digamos
centro-sur de Chile, y para ella los araucanos, propiamente dicho, que eran los chilenos, pero los chilenos tenían parientes, primos hermanos, que estaban exactamente del otro lado de la cordillera. A unos y otros los diferenciaban las actividades. Los chilenos eran más especializados, eran cazadores, pescadores, pero los de la zona del Neuquén y el sur de Mendoza eran principalmente cazadores. Todo el mapa, toda esta zona son los cazadores que se encuentran la situación de la colonización de la llegada del mar. Y se diferenciaban entre ellos, diríamos nosotros, cuando ellos se hablaban de unos a otros, los que están del otro lado de la cordillera, o sea, los del este, que eran los neuquinos, y los que estaban del oeste, que eran los chilenos propiamente dichos. Estos dos grupos están en relación, sobre todo por el comercio, por el trueque, es decir, lo que se pasaban de uno a otro. Generalmente, los que están en la zona neuquina y mendocina cazaban y pasaban a negociar, a hacer trueque, con cueros, carne o algo por el estilo. Y se traían del otro lado lo que no tenían, que a lo mejor era alguna alfarería, pescado seco, ese tipo de cosas. A este tipo de relación, Daniel Santamaría, un especialista en verticalismo andino, trabajó muchísimo en otra zona, en la zona del noroeste, le llamaba una relación de compadrazgo, de padrinazgo. La relación que se establecía, por ejemplo, entre un cacique o un capitanejo de la zona de la Araucanía chilena con una zona del lado nuestro. Entonces yo sabía que podía, una vez que conseguía cierta cantidad de cosas, ir a comerciarla especialmente con él, porque él me iba a guardar y hacer el negocio conmigo. En esta relación, que era lógica, era ágil, se va produciendo el problema, sobre fines del siglo XVIII, de los enfrentamientos que continúan hoy en Chile entre la zona de Chiloé, por acá, la Araucanía, Valdivia, y la bajada que empiezan a hacer los españoles chilenos. Hay una gran resistencia de unos contra otros. Noemí Goldman dice: ese fue el grave error que se produce en la zona pampeana y en la zona de Chile. Eran tan coercitivos unos de otros, se mantenían tan alejados, que la relación hostil hacía que no lograran aculturizarse efectivamente. Es decir, cuando se produce la guerra, se produce porque no había ningún vínculo en común. Y dan como ejemplo, Noemí Goldman, cuando mira la zona del noroeste, la zona paraguaya, donde había culturas agrícolas, hablo de las culturas indígenas, que cuando llega el blanco ven el beneficio de trabajar con el blanco y se van mestizando. Entonces produce una raigambre paraguaya que es totalmente distinta a la que vamos a tener nosotros en nuestra zona. Cuando se produce o se inicia el siglo XIX y empiezan las situaciones de independencia, cuando se produce la zona de independencia, los araucanos chilenos, que se reconocían súbditos del rey español y tenían tratados del siglo XVIII, donde ellos se reconocían súbditos del rey, había documentos firmados que así eran, empiezan a ser presionados tanto por los españoles como por las tribus aliadas a los españoles, y empiezan a cruzar la cordillera y se van a la zona de Neuquén. Los neuquinos ven el beneficio, ¿sí? Los pehuenches ven el beneficio, los manzaneros ven el beneficio de incrementar el negocio que están empezando a hacer. Estos necesitan alimentación porque están en guerra, estos empiezan a conseguir insumos. Entonces empiezan a desplazarse hacia la pampa. Y ahí empieza la situación
a ponerse un poco complicada. ¿Por qué? Porque del otro lado, dice Henry Goldman, las poblaciones blancas, terminadas las situaciones de la independencia, es decir, en nuestro caso en particular, después de 1810 y todo el grueso de la guerra de la independencia, necesitan hacer producir el espacio porque la población está creciendo y está empezando a llegar cierta inmigración. Entonces necesitan empezar a conquistar territorio para incrementar la producción y abastecer a lo que estaba empezando a crecer. Y estos del otro lado están tratando de establecer un contacto más firme con los araucanos de Chile. De hecho, el espacio se va a tener que reorganizar. Reorganizar el espacio puede ser por una relación amigable o por una relación de guerra. En este caso va a ser una relación de guerra. Los araucanos empiezan, hablo de los chilenos, empiezan a entrar en el territorio y se producen desplazamientos que muchas veces son relativamente pacíficos en su entrada. Los boroganos, que son de esta zona, de la zona de Valdivia, son una tribu, digamos, fiel al rey, entre comillas, que es perseguida por ser fiel al rey y entran en territorio. Buscan un lugar donde puedan establecerse y rehacer una actividad que tenga que ver con la agricultura, porque ellos están un poco más avanzados, no son solo cazadores. Entonces, se establecen en un lugar estratégico, se van a establecer precisamente, digamos, al norte de las Salinas Grandes. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que acá van a tener en el invierno productos que vender hacia acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a levantar toda la producción que encuentren en la zona pampeana húmeda y van a trasladar de este otro lado salitre de la salina. Allá empiezan a aparecer telas rústicas que se producen en este lado y comercian. Empiezan a ser un eje de poder local que empiezan lógicamente a ambicionar las otras tribus que están entrando a la zona, y los blancos se están empezando a trasladar hacia el interior. Y ahí aparece lo que decía Marta Vilches, el conocimiento pampeano. Y ahí aparece, me acuerdo a las historietas de D'Artagnan y el Tony con el cabo Salino, que decían los bomberos. ¿Sí? ¿Quién eran los bomberos? Quien miraba qué pasaba en el espacio, lo informaba y se convertía en un eje importante para organizar o para vencer. Para 1820, los boroganos están relativamente establecidos, los ranqueles, que también salen de todo este problema, se establecen en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, los tehuelches, que ven que hasta acá arriba todavía está marcado, todavía hay tribus dando vueltas de los tehuelches en esta zona. Para 1822, cuando se empiezan a mirar los acuerdos que empiezan a aparecer entre ellos y los primeros acuerdos que hace García, Coronel García, y los primeros intentos que hace Rosa, aparecen nombres de caciques que no eran araucanos. Se los empieza a arrastrar, eran las últimas tribus que quedaban en la zona tehuelche. Con lo cual, esto es complicado. Acá hay demasiada gente dando vuelta y no hay alguien que tenga la directriz del espacio. Como la situación se está poniendo muy complicada, ya no se puede respetar el límite que se había establecido hacia 1810 por el coronel García, que habían puesto el río Salado como el límite entre el mundo blanco o inca y los indígenas. ¿Qué había pasado? Por ejemplo, Rosas y Ramos Mejía habían establecido estancias en territorio indígena. Los Cerrillos y Miraflores, que iban a estar en esta zona, estaban en territorio indígena. Ramos Mejía dice que él le compra la tierra a los indios. Y no solamente les compra, sino que los incorpora a sus estancias, son su mano de obra. Rosas, que tiene buena relación con los indios, se maneja más con las dádivas, ¿no? con favorecer el comercio, negociar con ellos.
pero los dos están en la zona de influencia. Para 1820, fines del 20, el gobernador Martín Rodríguez se entera que hubo un malón que produce muchas muertes en la zona de Salto, que son 100, después se acercan a Lobos, y decide escarmentar. Los malones se habían producido desde el norte, digamos, desde el norte de la provincia o del territorio de Buenos Aires. Habían sido raqueles. Pero dicen los historiadores que para Rodríguez todos los indios eran igualitos. Entonces agarró los caballos, agarró los soldados, fue y atacó lo primero que tenía cerca y se metió en la pampa. Castigó a indios mansos. Rosas, que ya era un estanciero bastante conocido y poderoso, intenta notificarle, se está equivocando, no vaya, va a atacar a la gente que está de nuestro lado, se produce el ataque. Rosas se entera de la situación, es garrafal la situación tanto la primera como la segunda, ¿no? Tan grave la situación de este hombre haciendo la campaña, que toma prisionero a Ramos Mejía y a los indios mansos y se los lleva para Buenos Aires, al patrón dueño de la estancia, a los indios mansos y los lleva. El malón en sí, el famoso malón de los raqueles y de la zona del norte, continúa la ofensiva de Martín Rodríguez, enerva la situación y toda la línea del arroyo del medio, que acá lo tenemos, va a ser efecto de Maruja. ¿Sí? Se va a conquistar la zona. Toda la línea de Fortines, a la buena de Dios, también va a ser duramente castigada. Entonces necesitan hacer una tercera invasión. Ya estamos a fines del año 23. Nadie sabe muy bien en La Pampa, salvo un Rosa, qué era lo que estaba pasando, cómo se estaban moviendo. Entonces, los malones se acercan a Luján y arrean, dicen, ya habíamos dicho 120.000, llegué a encontrar 150.000. Un arreo de 150.000 vacas, caballos, todo esto. Y Rosas tiene que salir a ver si los logra parar. ¿Por qué? Porque obviamente se estaban llevando a la estancia, la hacienda de la estancia de esta zona. Los llega a alcanzar, los logra controlar. Pero Martín Rodríguez hace su movida a fines del 23. La indiana se entera que sale, se vuelven a levantar, empiezan a moverse y ahí es donde se van acercando a la zona del Fortín Mercedes. Ustedes se imaginan que Fortín Mercedes es una cosa relativamente chica, con poca cantidad de gente, y los mismos fortineros más los milicianos que salieron disparando, decíamos con Mónica, porque era como si, decíamos como si nosotros todos nos mandan a pelear con los indios. Los soldados más o menos sabían, los milicianos pobres iban porque no quedaba otra. Esa situación es la que produce la reacción y lo que después, Mónica va a comentarles, origina el temor en la zona de la Guardia y en Luján también. Martín Rodríguez sigue, entra al territorio, no produce demasiadas cosas, no logra demasiado, vuelve. La Pampa no se va a calmar, no se va a aquietar. Se va a tratar de hacer un parlamento en la zona de la Laguna Caranqué, que ahora se llama Laguna La Boca. ¿Sí? Se trata de hacer otro parlamento con Rosas, no se logra calmar. Y en el medio de toda esta situación, Martín Rodríguez desea hacer una tercera entrada para calmar los ánimos, logra juntar 3.000 soldados y a fines del 23 entra en territorio. Lógicamente, todos los indios ya sabían que había 3.000 soldados más o menos armados que entraban. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se repliegan. Rodríguez llega hasta Bahía Blanca, no encuentra nada. Tiene una refriega por ahí con una laguna a la que le llama la Perfidia, él mismo, porque le fue muy mal. Vuelve, lo agarra el invierno. ¿Sí? ¿Quién queda en situación de resolver esto? Va a ser Rosa.
Es más, cuando llegue la cera, el próximo gobernador, Martín Rodríguez, no es reelecto por el desastre de la última campaña, lo va a comisionar para hacer el acuerdo de la Laguna del Guanaco, que está en la zona actual de La Pampa, al norte de las Salinas, y ahí se aquieta la situación y se logra lo que estaban tratando de hacer los incas, que era tener tierras para trabajar y lograr ubicar a las familias que estaban llegando o a las familias que querían producir alimentos y venderlos. Sintetizando, el Guanaco lo que establece es que en realidad es una idea que ellos mismos ya tenían. Van a tratar de respetar la línea de estancias que van a pasar más o menos por el centro de la provincia como la frontera. Si los indios van a cazar y a levantar ganado en esta zona, los blancos se quedan acá. ¿Cuál es la línea que van a tratar de respetar después del 25? La línea de los estancieros. ¿Quiénes van a ser los responsables de cuidar la línea de los estancieros? Los estancieros mismos. Y se resuelve en casa, digamos, ¿no? Esta es la realidad que tenemos al momento de producirse el malón en las cercanías de Mercedes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José, mi apellido es Cestal. Vengo, como dijeron esto, de la geografía. Soy profesor y licenciado en geografía y en realidad primero quiero agradecer a quienes me invitaron para participar de esta charla, que quiero que sean más que todo, acá hay mucha gente que sabe mucho de este tema y poder intercambiar después que terminemos las diferentes disertaciones. En realidad, este tema en particular lo empecé a trabajar en el taller de investigación histórica con Ciro, que está con Ciro. Bueno, y hice un trabajo que lo terminé esta semana y voy a leer la fuente que utilicé simplemente porque hay gente que está presente aquí. Y luego sí voy a dedicarme a la parte geográfica específicamente con toda la introducción que me hizo Rogelio. Bueno, la fuente que utilicé para ese trabajo, que está inédito, digamos, que no está publicado, es Los Indios de la Pampa, de Miguel Ángel Palermo, que es un antropólogo, La Pampa Argentina, poblamiento, explotación de la conquista de la crisis mundial, de Román Guiñán, que es un francés que hizo su tesis doctoral acá en Argentina, un clásico de la historia económica de la ganadería argentina de Giberti, bueno, La Guardia de Luján, de Mayo Casero, de Ricardo Tabosi, que ha escrito muchísimo sobre la historia de Mercedes, en particular sobre este tema. Para averiguar la población que tenía Mercedes en esa época, Pineda y Gramayo, la villa de Mercedes y Banco de la provincia de Buenos Aires. Ciro me facilitó dos fuentes, que es la revista Caras y Caretas de 1914, un artículo publicado y escrito por el historiador Migoya García, la Gaceta Mercantil del 30 de octubre de 1823, también lo facilitó Ciro. También los relatos de los hermanos Mulan sobre su pasaje por esta zona. Bueno, acá tenemos a Carlos Danino. ¿Dónde está Carlos? Bueno, es su trabajo sobre el monumento en sí, ¿no es cierto? Después está él, así que podemos hablar sobre eso. También algo que ocurrió posterior a esto, cuando se instaló un recordatorio de los pueblos nativos en el 2009 de Noticias Mercedinas, y también aquí que lo vi, que está presente aquí, que Jorge Citrángalo, acá está, muy bien, que hay un documental sobre cuando se inaugura el monumento en el año, por donde se cambia de lugar y se inaugura en 1968, y dos ordenanzas municipales, la 8022 del año 18 y la 8183 del año 19. Bueno, esto más allá, quería agradecer y mencionar todo esto. Bueno, vamos al tema completo, preciso, muy bien todo lo que dijo Rogelio en cuanto al panorama general. Hacemos zoom y vamos acá, a la Guardia Local. Esto es un mapa, hoy hablábamos con Jorge cuando llegó, ¿no?, de los métodos modernos que hay para hacer. Esto está hecho con un método antiguo, que es calcar. ¿Sí? Un método antiguo, otra fuente que utilicé, son las cartas topográficas de los levantamientos del año 1963 y 64. Digamos, pero no lo quise hacer, digamos, destaqué lo más importante de esa época, ¿no?
y ahora vamos a pasar. Voy a hacer un breve porque después Mónica va a hablar sobre el tema específico de lo que ocurrió hace 200 años. Como bien dijo Rogelio, había un momento que había un boom. ¿El boom cuál era? El boom del cuero. ¿Y el cuero quién lo proporcionaba? La vaca. ¿Y la vaca dónde vivía? En el territorio. Es acá un interés económico fundamental. Entonces, ¿cómo hacían los blancos, o sea, los españoles, ¿no? ¿Qué necesitaban? Vacas. En un principio, estamos hablando del siglo XVII, antes de la fundación, de la creación de la Guardia Urbana, existían lo que se llamaban vaquerías. Ir a cazar vacas. Así sintéticamente se lo digo, ¿no? Bueno, pero las vacas, recordemos que cuando llegan los españoles, los pueblos originarios, los que se llamaban Pampa, en la zona cercana aquí, no tenían caballo, ¿sí? Entonces, todo este proceso de la cultura del caballo lo explicó Rogelio con todos los pueblos que se fueron generando, ¿no? Entonces, hay un actor social diferente con un caballo y con la necesidad de cuero. Entonces, los españoles también necesitaban cuero, las vaquerías cazaban vacas. Las fronteras no es frontera, sino se va explotando el recurso, va escaseando. Cada vez hay menos vacas para cazar. Entonces, ¿qué hacemos? Se crean lo que se llaman estancias. Estancias significa, ponemos, bueno, todo lo de el comercio ya lo mencionó Rogelio, así que podemos pasar. Bueno, esto después lo vamos a poner. Seguimos con el mapa por ahora. El mapa es. No, está bien. Sí, no. Para entender un poco, ¿no es cierto? Se empiezan a crear estancias. La estancia, ¿qué es? El acrecimiento del ganado que se adapte a un lugar específico con las aguadas para poder tenerlo en estos lugares. Esa es la política que adoptan los españoles y luego los criollos, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de malones, hay la necesidad de crear esta línea de fortines con la Guardia de Luján en 1752, por supuesto el profesor Tabosi investigó y había un asentamiento anterior en 1745. Va pasando el tiempo y el recurso escasea. También va a escasear para los pueblos que necesitaban ese pueblo para comerciar con Chile. Ya vamos a tratar de sintetizar y pasar a la época en la cual viene el periodo de la consolidación del pensamiento patriótico nacional, la independencia, anteriormente la revolución y demás, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir constituyendo lo que sería después la República Argentina, en esta época la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Acá hay un conflicto de intereses por el dominio de ese espacio geográfico. Los bonaerenses tenían estancias. La Guardia de Luján tenía un área de influencia que abarcaba hasta los actuales partidos de Mercedes, Suipacha y Chivilcoy. Algunos ponen en los libros cuándo perdimos Suipacha, cuándo perdimos Chivilcoy. Bueno, digamos. No quiero tener rivalidad entre los pueblos vecinos, ¿no? Pero bueno, esto era todo el espacio geográfico de la Guardia, que tenía incidencia en la Guardia de Luján. Un poblado muy pequeño, imaginémonos esa época, un mundo de gramíneas, un mundo de clima templado con sequías e inundaciones que existían en esa época, por cierto. Y también recordemos que este ganado tuvo 300 años acá. Todo ese abono del ganado fue enriqueciendo los suelos también. O sea, tenemos un suelo que ya puede ser utilizado para la ganadería, para la agricultura también. Entonces, acá hay gran cantidad de estancias, no sé si gran cantidad, pero todas las estancias se ubicaban. En esta época no tenemos alambrado, no tenemos molino de viento para obtener agua. El agua hay que ir a los arroyos y a los ríos para darle al ganado de esa época, ¿no? Recordemos que el ganado no era el ganado como lo conocemos actualmente, sino eran vacas, así en términos flacas, ganado criollo de la meseta española, provisto desde ahí, con grandes guampas, ¿sí? Y con no mucha carne. ¿Qué aprovechaba el indio? Y también el blanco. Se mataba el animal,
y se sacaba el cuero, se comía la lengua y mucha de la carne quedaba como desperdicio, ¿sí? Hasta que aparecen las técnicas, ¿no? Ya tenían los pueblos originarios, más sobre todo los pueblos originarios del noroeste, practicaban lo que era el charque, ¿no? La carne cortada en lonjas muy finitas y secada al sol. Después aparece lo que es la cecina, que es la carne también cortada finita, con un poquito de sal, porque la carne sale, venía importada de España, hasta que aparece lo que dijo Rogelio hoy, las grandes salinas de aquí, ¿no? Y se ponía en toneles de madera con grasa para conservarse. Y después aparece, ya en esta época, ya en 1823, ya tenemos la gran consolidación de los saladeros. La gran industria, a ver si está bien lo que digo, la gran industria de los grandes asentados de la época, Rosa, Urquiza, ¿no? Tenían saladeros. Los saladeros salar la carne, que se conoce como tasajo. Y bueno, todo esto implica la posibilidad de exportaciones a través del puerto de Buenos Aires. Exportar cueros, exportar tasajos, que generalmente era para esclavos, todavía existía la esclavitud. En esta época tenemos muchos actores sociales, ¿no? Mencionamos algunos y otros más que después nos vamos a ir desarrollando con la charla. Muy bien, ¿qué pasaba? Miren, esto lo saqué del libro de Horacio Ghiberti, cómo van aumentando las exportaciones de tasajo, de cuero y de... Ok, bien. Todo profesor tiene que marcar con algo, no con el dedo, no se marca con el dedo. De 87.000, más de 87.000 quintales, pasamos a 164.000, casi el doble, en tan solo 7 años. Con los cueros vacunos, también de 590.000 a 854.000. La lana, saben que la lana todavía no tenía importancia hasta que lleguen los irlandeses un poco después, ¿no? Y el cebo va creciendo también, otro que se utilizaba de la vaca. Bueno, volvemos al mapa. El mapa que, bueno, está los humedales más importantes. Esto está todo en una cuenca, ¿sí? La cuenca del río Luján, ¿no? El arroyo, los Duranos, los Leones, el arroyo, la Cañada de la Salada, el arroyo de Moyano, que se lo dejo todo a la profesora Mónica. El arroyo de los Ranchos, el arroyo Hinojo, el arroyo de las Pulgas, el arroyo Leguizamón, el arroyo, bueno, que antes se denominaba Frías, ahora arroyo Grande. Bueno, y bueno, para otro tema, ¿no? Todo, lo que estuvo Meguino por toda esta zona, ¿no? Mucho después de esto. Bueno, y el tema es acá la Guardia de Luján y el alerta que existió en esta zona, ¿no? Imaginémonos cómo era esa época, 1823. El Malón, miles de vacas moviéndose, no sabemos a qué velocidad, ¿sí? Con los indios arriándolas para llevárselas. Y desde la Guardia de Luján pasarían un destacamento para tratar de, entre comillas, solucionar esta cuestión de quién se queda con la vaca, ¿no? Bueno, no sé si traté de ser lo más rápido posible de la exposición y le damos paso al conflicto específico. Bueno, el mapa, claro, mapa satelital. Sí, esto es lo que sería hoy. Bueno, gracias. ¿Y cualquier pregunta? Bueno, acá quise comenzar con el mapa satelital precisamente para verlo hoy en día, ¿no es cierto? Y acá tenemos, este sería el río Luján, pero acá se ve clarito, ¿no? Esquivando los campos, los arroyos y los afluentes del río Luján. Este es el que nos interesa, que es el arroyo Moyano, la cañada de Moyano, que es donde fue este llamado combate de la Guardia de Luján. Malón que en realidad no hubo ningún malón sobre la Guardia de Luján, sino que esto fue desde el Mercedes a esta zona más o menos 15 kilómetros, pero como decía José, la era de influencia de la Guardia era grande
La gente del fuerte estaba para controlar, vigilar y darle seguridad a toda la zona. Un poco para corroborar lo que ellos decían, los dos chicos, con respecto a esta zona. ¿Cómo era, José? Yo soy de historia y de geografía. Los mapas, cuando uno agarra los mapas hechos por los españoles, yo digo, che, los mapas al revés. Bien, nosotros, fíjense en este, recién mirábamos. Está al revés, ¿no? Está al revés, le digo. ¿Quién opina Claro, que o está al sea, revés? nosotros usamos. Claro, es así, porque lo digo. Ahí vamos. Nosotros tenemos el río Luján y todo apunta hacia allá porque todos nuestros mapas, mira, tenemos el Atlántico de este lado. Cuando uno mira los mapas españoles, resulta que el Atlántico lo tengo acá. Acá se lee Buenos Aires, Morón, Merlo, Guardia de Luján. ¿Por qué? Ah, buena pregunta. El río Salado. No, en esa época los mapas se hacían con los astros. Y el polo alzado, o sea, el polo que vemos nosotros, la cruz del sur. Entonces, arriba está el sur. Después, ¿quiénes son los poderosos? Los del norte. Y nos van a imponer el planiferio con el norte arriba y el sur abajo. Entonces a uno le cuesta, porque si yo lo quiero mostrar, unos países de este lo tenemos que dar vuelta y no lo podemos ver, porque está escrito, esto es así. ¿Por qué traje este mapa? Nosotros estábamos acá, Guardia de Luján, un poco para lo que decía Rogelio y que decía recién. Toda esta zona tan rica, tenemos descripciones de algunos de los viajeros, de uno, por ejemplo, de los viajeros de un francés que anduvo en esta zona, precisamente en esta época de Rosa que estaba diciendo Rogelio. Hay una expedición científica de Alcides d'Orbigny, francés, y viene Narciso Parchape, escritor, Parchape, y recorre esta zona. Y voy a leer, que este es un trabajo de Amanda Cajiano de Chivilcoy, que ella hace una semblanza, una genealogía de la familia Barranco, y toda esta zona era territorio de los Barrancos, o del Barranco, y entonces este Parchape estuvo y hace un relato muy interesante para que nosotros nos hagamos un poquito la idea, o por lo menos yo, mi intención fue, esto no era la pampa, el desierto pelado, como nosotros nos decíamos, lleno de cardo, y un blandengue cruzando, como tenemos el escudo de Mercedes, sino que para esta época está poblado, está, digamos, hay una gran diversidad y hay... Tenemos como 2.000 habitantes aproximadamente. Entonces, este d'Orbigny, este relato es de 1828, son 5 años después de la época del Malón, pero 5 años para esa época es nada, o sea, estamos hablando de la misma época. Y dice, ellos salieron desde San José de Flores, tienen que ir a Cruz de Guerra, lo que es 25 de mayo, y recorren esta zona entre Navarro y Guardia de Luján, porque dice que había como un puesto, una polpería, y están en esta zona. Hasta está describiendo la zona nuestra, no la Guardia, sino la zona nuestra de influencia, ¿no? Entonces dice, al salir del sol, estos están viajando en enero, 1 de enero con la fresca, ¿no? 1828. La tierra, el camino, Lo dice. Y las Julia. Por eso es el arroyo La Julia por ahí. Al salir el sol, pudimos reconocer que el terreno se elevaba insensiblemente en una serie de pequeñas lomadas extendidas al noroeste, al noreste, formando el cantón de las Saladas. Son tierras de labor muy buenas, dice el francés, como todas las lomas de la provincia, cuya naturaleza menos compacta y menos arcillosa las hace más favorable a la agricultura que el suelo duro de las pampas. Pronto distinguimos muchas chacras y muchos trigales que estaban cosechando. Como las estancias son poco numerosas en este cantón, se siembra en pleno campo, sin cercos, lo que sería imposible en lugares donde existen muchos animales reunidos. Es por este motivo que el territorio de la provincia se divide naturalmente en partes agrícolas y regiones pastoriles, observándose siempre que la relación de estas últimas comparada con las primeras es muy grande. Nos detuvimos en un rancho donde se ocupaban... Me sentaba porque la pierna ando con problema de los lumbares. ¿Me vence? Sí. Nos detuvimos en un rancho donde se ocupaban en ordeñar las vacas y de donde divisamos un macizo de árboles que supimos era la estancia de don Felipe Barranco, hacia la cual nos dirigimos.
Pedimos un poco de leche que hicimos calentar, la que utilizamos en lugar de agua para tomar mate. La infusión de leche es más agradable que la infusión de agua. Sería porque me va a botarle de la canilla. Sin embargo, la gente de la campaña no la utiliza. Solo las damas de Buenos Aires y de Montevideo preparan así el mate con leche. Sobre todo para tomarlo por la mañana. También solo en esas dos ciudades se toma comúnmente el mate con azúcar. En el resto de la campaña se toma amargo, pues el mate azucarado repugna a un gran número de habitantes, a pesar de ser muy afectos a los dulces. Llegamos a la estancia a las 8 y allí encontramos al escuadrón de blandengues alojado cerca de la casa. Las carretas no habían llegado porque se decidió que partiríamos al día siguiente. La estancia de Barrancos se compone, acá está interesante porque nos dice una casa, digamos, típica, ¿no?, de la zona. La estancia de Barrancos se compone de dos cuerpos de edificios levantados de pared francesa. Uno sirve de alojamiento y el otro de cocina y depósito. En el extremo del primero se construía en ladrillo crudo un galpón cuadrado, un piso destinado a almacenar el trigo. Esta construcción, muy común en todas las provincias del Río de la Plata, es muy durable cuando las paredes se escalan convenientemente. Tiene el inconveniente de ser fácilmente minadas por las ratas y de no ofrecer ninguna seguridad contra los ladrones. Los oficiales de Blandengue ocupaban una pequeña pieza que nos ofrecieron por compartir, pero contenía tal cantidad de pulgas que no se podía entrar sin tener las piernas cubiertas de ellas. Así que no. Estos insectos, lo mismo que las chinches, abundan en la provincia de Buenos Aires y no tienen, como en Corrientes, la ventaja de perseguirlo únicamente en el invierno y verlas desaparecer al acercarse los grandes calores. Al contrario, creo que aquí se multiplican durante el verano. Por eso, con mi ayudante preferimos ir a descansar a la sombra de un gran monte de duraznos contiguo a la estancia, que por no haber sido podado años atrás, era muy tupido. Dice cómo duermen, qué hacen a la mañana. Dice, lo que me agradó mucho, lo mismo que a mi compañero de viaje, fue el postre, constituido por leche cuajada y azúcar. Esta leche cuajada mediante la flor de cabra. Y como la copulación tiene lugar casi instantáneamente, el suero apenas es ácido y se lo sirve con la cuajada. El todo presenta un sabor muy agradable y nos gustó tanto más por el estado que nos encontramos debido al ardor de la estación y al cansancio del viaje. Al principio, que yo lo leí, esto de andar en el verano, decía, nos pusimos en marcha a la 1 de la mañana porque viajaban de noche y dormían arriba del caballo. Interesante. Yo tengo problemas colectivos, pero arriba del caballo. Nos pusimos en marcha a la 1 de la mañana en una noche que el cielo cubierto y tomamos el camino de la Salada, que es muy transitado. Es necesario estar habituado a este género de tránsito, a caballo de noche, para preferirlo a los viajes de día. Poder dormir a caballo, al paso y aún al trote, horas enteras. La primera parte del camino se hizo bastante agradable. Se charla, se bromea, se canta para distraerse. Pero pronto nos invadieron el sueño y la fatiga. Al acercarse el día, la necesidad de dormir aumenta. Solo disminuye algo cuando la aurora viene a colorear el horizonte y la frescura de la brisa matutina viene a reanimar al viajero postrado. Este llegó para nosotros, los balidos de las ovejas nos indicaron que se encontraba cerca de una granja. Eso había sido un par de días antes. Y volviendo al tema de Barranco y del lugar, ¿no? Después del almuerzo mis compañeros fueron a dormir la siesta, según su costumbre, que la seguimos, y yo fui a sentarme a la sombra de los grandes sauces plantados al borde de la zanja que rodeaba la casa. Esta zanja podía tener 2 metros de profundidad y contenía algunos centímetros de agua. Es generalmente esta profundidad que se le encuentra en los alrededores del Salado. Algunas veces basta cavar 1 metro. En uno de los ángulos del zanjeado se encontraba un terraplén de 2 a 3 pies de altura sobre el cual había una pequeña pieza de artillería. Al pie del macizo se veía
estos patos, que el de Guinea, o sea, relacionándolo, ya a mí me voy un poco del tema. Pero la idea con esto era, en base al testimonio de Berjat, de ver un poquito nuestra zona, que la tenemos un poco más en detalle, para meternos ahora sí directamente con el Malón, ¿no? Con lo que pasó ayer, 27 de octubre, hace 200 años. Hoy estaría Saovidet corriéndolo y asegurándose de que se están yendo, el 28, una cosa así. Fines de 1820, lo que decía Rogelio, ocurre, hay un gran Malón, carrera con Porogano y Raquel sobre el pueblo de Salto. Eso hace que la ofensiva del gobernador entonces Martín Rodríguez y escarmienta, como dijo él, indios mansos, yo de acá los indios amigos. ¿Qué pasaba entonces en la Guardia de Luján? Y para esto, saqué porque digo, no voy a poner a escribir, no de vaca, sino que tenemos a Ricardo que lo explicó perfecto, ¿no? En este libro, La Guardia de Luján, de Mayo Casero, que José también lo utilizó. Yo acá me hice la fotocopia un poquito más grande, por razones obvias. ¿Y qué pasaba entonces en la Guardia de Luján? La zona esta, cuando Rodríguez organiza la frontera, se va a llamar División Norte y va al mando de Manuel Correa, que hace una pequeña expedición militar en esta zona y llega hasta Sierra de la Ventana. En 1821 tenemos una represalia indígena sobre Pergamino, Dolores, Tandil, Caquel, Buncú, lo que es Maipú. Y en la Guardia entonces Correa, que sigue al mando. Correa, que es, yo primera vez que lo escucho nombrar, es un ilustre desconocido, ¿no? Para esta zona, el teniente coronel Manuel Correa. Y Correa entonces en esta zona pone al cubierto a las familias y caballadas en la Guardia y ordena incendiar los campos desde Navarro a Rojas, especialmente las circunferencias de las lagunas y aguadas, para que el enemigo no encuentre alimento para sus cabalgaduras y la marcha se vea paralizada por un cordón de fuego. Los varones son alistados sin distinción de clase y se refuerza el fuerte con 2 piezas de artillería de a 4 libras con su correspondiente munición, 100 tiros a bala y metralla, es decir, con balas esféricas de un peso de 1840 gramos, dice Ricardo. El cañón es el arma más a propósito para conciliar el respeto de los indios por el terror que les infunde su estampido. Con este armamento y la tropa aprontada, la Guardia de Luján se siente segura y en estado de respetabilidad. Reanimadas las gentes por el cura Mosqueira, ya restablecido del abatimiento inicial del cura, con la milicia reunida realizando ejercicios diarios y vigilando el campo, con los vecinos, con sus mujeres e indios recorriendo el foso y ayudando a poner estacas y techos nuevos a las piezas inútiles del fuerte. Todo esto está organizando entonces Correa, porque si hay estamos en el 21, hay una respuesta de los indios. En el 22, en ese momento no pasa nada, una nueva campaña de Martín Rodríguez implicó el inicio de los malones sobre la línea de frontera desde el sur hacia Salto, Rojas, Guardia de Luján, 22. La guarnición de húsares de Antonio Saovidet se encuentra en la Guardia de Luján y lo tenemos entonces. En mayo del 22 hay noticia cierta que los indios repetirán nuevos ataques. Para evitar iguales calamidades que la sufrida en Salto, el inspector general Rondó, cargo equivalente al del actual comandante general del ejército, dice Ricardo, propuso formar un cantón en la Guardia de Luján de 200 hombres de milicia a sueldo, relevados cada 2 meses por el tiempo que llevase a escarmentar a los infieles. El gobierno aprobó la medida del cantón el 1 de junio de 1822, llegando a reunir en este punto una fuerza de 850 hombres. Habiendo cesado el peligro de una invasión general, el ministro de Guerra, Fernández de la Cruz, ordenó retirar las milicias de sus hogares, disolver el acantonamiento y dejar la guarnición al escuadrón de húsares de Antonio Saovidet. Los vecinos reclamaron por la permanencia de las tropas en el pueblo, ofreciéndose a levantar una suscripción para la construcción de cuarteles. Y uno de los 18 suscriptores, es precisamente
dice Felipe Barranco, que estábamos diciendo recién que tenía tierra en toda esa zona. El petitorio presentado a Rondó con pedido de que fuese elevado al gobierno fue respondido con un "si lo quieren hacer, que lo hagan". Era visible que algunos caciques se manifestaban abiertamente hostiles. El 3 de diciembre de 1822 los indios avanzaron por el sur, llegando hasta 60 leguas de Buenos Aires. Del 10 al 12 lo hicieron sobre los campos de Santa Fe, retirándose con dirección a Salto, saqueando las estancias inmediatas y luego sobre Rojas. Salió al alcance Saubidet con 200 húsares, cargándose mutuamente durante 4 minutos. El cacique, que se hizo distinguir en medio del enemigo por su traje y valentía, cayó en la refriega, cuenta Ricardo. Al año siguiente, marzo del 23, ahí tenemos un nuevo avance del gobierno de Rodríguez, un desastre, y acá es donde vamos a recobrar nosotros, ¿no? A raíz de eso vamos a tener la pasada del Malón. El 6 de marzo de 1823, desde Monte se dio orden para que se pusiera en movimiento cada división, particularmente en dirección al río Salado, ¿no es cierto? El 12 de julio del 23 llega el regimiento a la guardia de Luján. Y acá tenemos los preparativos. Se solicita a Buenos Aires 2 piezas de artillería del calibre de A4, porque las que habían marchado en la expedición de Rodríguez, y 4 vaqueanos para dirigir las partidas de observación sobre el río Salado. Para proveer caballos del regimiento, Sáenz reúne en el domicilio del juez de paz, que era Manuel Méndez, pues ya tenemos la autoridad, ¿no? El juez de paz, a casi todo el vecindario, conviniéndose que en caso de invasión se reunirá cada uno con los caballos que tenga para auxiliarlo, que ahora vamos a ver que es el cuerpo de milicianos que va a ir a la batalla. De la capital llega como cirujano del cantón el facultativo Julián José de Almeida, designado el 11 de septiembre. A causa de la mala disposición de los soldados, se dictan medidas severísimas contra los desertores y pena de muerte para todo prófugo aprehendido. 2 húsares son fusilados en la Plaza de la Guardia, dice Ricardo, según los archivos parroquiales, ¿no?, de la catedral. Los vigías indios, en tanto, se adelantaban para registrar con cuidado las fuerzas enemigas, sus recursos, el estado de las caballadas, los ranchos, los rodeos y toda noticia que podía serles útil. El 26 de octubre, y ahí vamos al combate, el 26 de octubre de 1823, un miliciano de la partida que corre el campo con toda celeridad entra al pueblo notificando que los pampas, después de incendiar y saquear varias estancias, se hallan arreando ganado y caballadas a pocas leguas de allí. Antonio Saubidet, con los húsares y el auxilio de los vecinos armados y un cañoncito, salió en persecución de los maloqueadores. A las 3 leguas de marcha los vio arreando miles de reses, protegidos por un cuerpo de 200 indios de lanza. Y ahí viene la batalla que tengo para eso. Me armé un mapita. Ahora se no sé, la verdad no me hablo mucho, pero tenemos el arroyo de los Leones, el arroyo Moyano, río Luján, ¿cierto? Esta es la zona, a 15 kilómetros de Mercedes. Esta es la zona del conflicto, más o menos, un poco más arriba. Acá arriba tenemos Franklin, pero Franklin no fue, o sea, esta zona... Al norte. Más arriba, perdón, más al norte. Bien, señor Pedro, bien. Los puntitos rojos son los indios, digamos, los indígenas, amarillos somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que Nosotros. bueno, los blancos, Los Winca. Los Los Winca. Winca. Pero estoy medio. Nosotros muy blancos Yo con pelo largo puedo ser Pokémon. Tenemos entonces los indios, o sea, los indígenas, el malón que está corriendo. Yo no sé, hay que hacer lo que decimos recién, ¿no? La composición del lugar de 100.000 y pico de patas multiplicadas por 4, ¿no? Que están por allá. Se dice que para alimentar 10.000 vacas necesitabas 20.000 hectáreas. Y eso te daba más o menos 200 cueros. Bueno, podemos estar toda la vaca, digamos. Claro. No, es un dato económico.
Ahora, es interesante porque de todo esto, ya lo vamos a decir después, van a poder recuperar, porque lo van a perseguir, al pueblo lo van a perseguir hasta el Salado, para asegurarse de que se vayan, no porque lo fueran a atacar. Acá una pequeña refriega, un pequeño combate, pero nada más. Y cuando lo salgan, más que a perseguir, a asegurarse de que se vayan, ¿no? De que se vayan, de que crucen el río Salado, y de toda la zona pueden recolectar, digamos, arrear algo de 10.000, punto, por lo que decía vos, 10.000 cabezas de entre ganado y yeguarizo y se los traen para la guardia. O sea que para ellos eso ya fue, digamos, un botín de guerra súper importante. Tenemos entonces el 26 de octubre del 23 se acerca un malón de 200 indígenas de Brasil y al menos 100.000 cabezas de ganado vacuno y caballar, ¿no es cierto? El 26. Entonces, los húsares, ¿ah? Los húsares divididos en dos grupos, ¿no? En dos escuadrones, Sauvidet en uno y Castañer, Rauch, Carvajal en otro, ¿no es cierto? Y al lado, los milicianos, vecinos armados con caballo y reclutados un par de meses antes. Los indios, yo me guío todo por lo que contó Ricardo, ¿no? No lo voy a leer para no aburrirlo. Los indios, cosa rara, en lugar de atacar en Dulce Malón, se organizaron en dos y atacaron por un lado los húsares y por otro lado los milicianos. Cosa rara para la época. Los milicianos se espantaron. Como decíamos recién, lo están haciendo pelear obligados. Entonces, el avance indígena organizado en dos flancos significó la desbandada de los milicianos sobre los húsares. Sobre los húsares de Sauvidet impidiéndolos pelear. Castañer queda solo, resiste un poco, luego abandona el campo de batalla. Entonces, se dan vuelta, perseguido atrás por los indios que usaban la lanza era doble de larga de lo que uno estaba acostumbrado y los lanceaban de atrás. Hicieron un pequeño desastre los indios. Entonces, Sauvidet logra, digamos, reagruparse. ¿Por qué? Porque el capitán Federico Rauch y el artillero Carvajal, con 2 cañones, permanecen peleando y permitiendo a Sauvidet recuperarse y volver a la carga. Es así como los indígenas se retiran, dejando entre los defensores 57 bajas entre muertos y heridos. No sabemos los muertos indígenas, más la cantidad de muertos indígenas que puede haber habido en toda la distancia. O sea, los fallecidos indígenas. Me dijiste 37. 57 bajas entre muertos y heridos, incluidos Rauch y Carvajal, que eran los que habían estado defendiendo, 4 desertores, dice Ricardo, y 11 dispersos, no sabemos. Pero, o sea, los persiguen y se van a asegurar de que se vayan. Al día siguiente, los persigue, los observa para el regreso, ¿no? De la Malonca cuando se va, y espera algo de refuerzo, Sauvidet, y con 600 hombres los sigue 60 kilómetros, o sea que los sigue casi hasta Chivilcoy, sin atacarlos, para asegurarse de que cruzaran el Salado, para asegurarse de que se fueran. Sauvidet dice que posiblemente fueran Pampas y Ranqueles porque uno agarraron para el lado de Salinas y el otro agarraron para el lado de la laguna de Palantelén. Se recuperaron 10.000 vacas y algunas yeguadas. Entonces, este es el escenario que tenemos, digamos, del combate de la Guardia de Luján. Queremos remarcar que, por supuesto, no fue ni dentro de la Guardia, porque algunos dicen entraron. Hay el libro de Ibarra dice como que hubieran estado peleando en la Plaza San Martín, más o menos, y en realidad no, pero evidentemente es la Guardia, porque como dijo José, estamos hablando de los terrenos, ¿no? de influencia de la Guardia. Bueno, acá estamos otra vez con otro mapa más o menos de la otra vez al revés, ¿no? Mirando al sur, no al norte. Entonces tenemos otra vez, acá está el arroyo de los Leones, que es Suipacha, acá tenemos el río Luján, Moyano. Esta zona después la familia Sauvidet va a comprar, Josefa González Sauvidet, esto era del 60 más o menos. El mapa topográfico de 1865. O sea que ya esa zona forma parte, se dice que un poco, creo que no sé si
teoría tuya, ¿sí, no? La idea de que Saudí posiblemente haya comprado el territorio. En el 38. Ahí está. Bien. Bueno, y nota de color, de cara y careta, porque hay una leyenda que nosotros decimos las heroínas, ¿no?, de la Guardia de Luján, aparentemente fue más bien en Navarro, no acá. Y la trae otro, Iribarren, ¿no? Habla de que un grupo de mujeres, y viene para el empoderamiento femenino, defendieron la guardia, defendieron la zona. Entonces, Ricardo dice al año siguiente, acá dice que el momento, ¿qué hacen estas mujeres? Dice, este combate con los indios tuvo también sus heroínas. Una familia de apellido Colazo, o Coliazo, que habitaba un puesto fronterizo y próximo al fortín de la Guardia, algunos están al lado de Luján, de Navarro, fue abandonada por todos los hombres que las acompañaban. Cuando vieron próximo a los indios ranqueles, y contemplándose en ese estado, las mujeres que habían quedado solas y expuestas a ser cautivadas por los indios, porque nadie habló de las cautivas, ¿no? Ustedes hablan del cuero, todo, pero el mujeraje también era importante para... Yo dije que faltaba mencionar actores sociales. Bien. Resolvieron defenderse en su casa, la que estaba rodeada por un foso como se acostumbraba antiguamente en las poblaciones fronterizas. Levantaron pues el puente levadizo y se aprestaron a la defensa. La madre y 4 hijas mayores vistieron la ropa de los hombres. No tenían armas de ninguna clase, pero tenían un mortero de quebracho para pisar maíz, que montaron sobre un pequeño rodado de carretilla que empleaban para traer agua. Este extraño cañón fue colocado en una esquina del foso que le sirvió de baluarte. La madre con un tizón de fuego en la mano y las hijas en derredor figuraban artilleros. Cada vez que los indios se acercaban, la del tizón de fuego hacía el ademán de prender la mecha del cañón, y esta sola estratagema bastó para repeler a los diferentes grupos salvajes que pretendían avanzar hacia la casa. Como los indios creían que era aquello un verdadero cañón, huían colgándose en el lomo o costillar del caballo para evitar la muerte con que les amenazaba la improvisada artillería de las valientes collazos. Ese es un relato, pero no podemos saber esas leyendas urbanas, no podemos saber si hay de verdadero, y hay una ilustración de la revista Caras y Careta, ¿no?, sobre el momento. Bien, acá tenemos entonces 28 de ayer, 200 años de este combate de la Guardia de Luján, donde murieron más o menos 60 blancos, digamos, no sabemos cuántos indios. ¿Qué marcó? Marcó la Guardia, y la debe haber marcado porque, por el tema de la cruz de palo, ¿no? Evidentemente generó mucho miedo, generó mucha incertidumbre y pánico a ver si venían los indios. Y Ricardo trae al final, como una anécdota, dice, para empezar, yo leo esto y me imagino, porque dice, es fácil imaginar el clima de extremo nerviosismo que flotaba en el ambiente. Animales corriendo, ¿no?, de toda esta zona de la Pampa, tales como los avestruces, los alarmistas de la Pampa, porque en su tránsito asustado inquietan a todos los demás animales que se asustan y huyen a la vez. Gamas, liebres y yeguas alzadas, pájaros y aves gritando más de lo acostumbrado, lo que los paisanos llaman el campo alborotado. Podían ser señales claras que indicaban la presencia de invasores. El 13 de noviembre, o sea, hoy 28, 13 de noviembre a las 8 de la noche, corrió la noticia en la Guardia. Los indios. Sauvidet había sido informado que los indios habían sido vistos por las Saladas, 8 leguas al sur del pueblo. Muchas familias despavoridas habían huido de sus casas y se dirigían a refugiarse en la Guardia. Partieron al punto partidas exploradoras para reconocer la situación del enemigo, pero no hallaron nada. Un piquete que avanzó hasta Palantelén y Bragado tampoco encontró nada. Los indios habían desaparecido como por encanto. Averiguado el origen de la noticia,
Se supo que quien la trajo fue un viejo, al que estando en su rancho, en mediaciones de las Saladas, vio venir a lo lejos un gran tropel. Montó como pudo un caballo, huyó, perdió el sombrero, y a los gritos esparció la noticia de que los indios lo habían corrido. La verdad del caso fue que 3 peones que se encontraban arreando bueyes, al ver a este hombre que huía, le siguieron para asustarlo, figurándosele al viejo que los bueyes y peones eran indios. Se muestra un poco, digamos, el pánico que había, ¿no?, en la zona, dentro de los indios, lo que podía significar. Pues estamos en 1823, el último malón grande había sido 1780 el de San Agustín. Entonces generó un miedo importante y ha marcado, con los años hay poemas, hay un montón de cosas realizadas por los mercedinos recordando la Cruz de Palo. Uno es este, que lo tomé a Carlito, Premio Cruz de Palo, en este momento recibido por Carlos Danino. Más o menos en el 2000, creo que fue Héctor Guilleri que estableció un premio para los medios, ¿no?, para gente que por alguna actividad se destacaba. Sí, fue Héctor Guilleri, ¿no es cierto? Sí, vamos a recordar. Y hoy en día creo que no se más. No, únicamente en esa oportunidad. Fue criticado porque dice que no se podía entregar un premio por un desastre, digamos. Una masacre que daba tristeza. Yo lo tengo eso. De con los 2 programas que tenía. Fue criticado hace un tiempo, pero la verdad que es el único trofeo que queda recordarlo. Sí. Porque uno acá a lo mejor no le da importancia, pero cuando uno lo lleva afuera, a otras Claro, ciudades, cobra mucha importancia tener ese trofeo. El trofeo, la forma, tiene que ver con precisamente este monumento, Cruz de Palo, ¿no?, que está basado pareciera que hay un primigenio monumento de que hay una vara y yugo de carreta. En algún momento, en la segunda mitad del siglo XIX, hay un testimonio del que fue el primer juez del crimen, uno de los primeros, Langen, que decía que desde una posada, una hostería que él estaba, veía una cruz en algún lado, no se sabe bien si es verdad o no, pero en algún lado había algo anterior a este monumento. Bueno, los hermanos Mula lo... Sí. Estaba la cruz. En algún lado estaba. Entonces, en 1937, por ser precisamente el 185 aniversario del origen de la ciudad de Mercedes, es donde se hace el monumento actual, o sea, de forma de la llamada Cruz de Palo, costeado del bolsillo de Enrique Daondo, ¿no? El constructor fue Carlos Puglicelli. Todos esos datos están cuando en el 18 la ordenanza 8022 del Consejo Deliberante declara la Cruz de Palo de interés patrimonial. Hay un informe que presentó la Comisión de Cuna, ¿no? El trabajo de Carlos. Claro, sí, hay una investigación, Acuña Suárez, donde dentro de los considerandos está la importancia que está teniendo la cruz para el mercedino en general, ¿no es cierto? Digamos, más o menos 30 años después, el monumento es trasladado a los 150, 200 metros, porque estaba en un lugar privado, y se reemplazó la cruz de madera por una de quebracho achado. En el 2009, una ONG, Mercedes Ambiental, que no sé si sigue existiendo porque no lo encontré en ninguna parte, coloca una placa de pizarra, recuerda a las poblaciones indígenas y sus fallecidos. En el 2017, el colegio secundario, creo que es San Patricio, solicita al deliberante reconocer a los pueblos originarios con alguna placa. Eso ha quedado ahí, después vino la cuarentena. Comprobado. Lo presentó en el 17 y fue aprobado en el 19. Pero nunca se puso nada. No, pero es una ordenanza que dice que hay que colocar una placa que diga. Sí, está bien. Claro, después ha venido la pandemia y no se colocó. Después se olvidó. Lo otro que se puso en el 2009 se hizo por iniciativa privada. Sí, ahora vamos a ver más. Sí. Y en el 2018, entonces, tenemos la ordenanza del Consejo Deliberante que declara la Cruz de Palo de interés patrimonial. Acá está, o sea, la ordenanza es cortita. Declara ser de interés patrimonial a la Cruz de Palo de la ciudad de Mercedes, sitio en calle 26, esquina Inés Dorrego. Se adjunta la ficha técnica de Cuna. Y entonces,
La idea es mostrar, en base al mapa que nos estos son, discúlpame Mónica, sí. Estos son, digamos, los del 1823 con de actualidad, digamos, de actualidad, precisamente el levantamiento cartográfico 1903, la Cruz de Palo, la idea es precisamente algunos pueblos de estación para localizar, no para García, San Jacinto, Franklin, bueno, Tuyutí ya no fuimos Espora. Claro. Pero esta es la zona entonces del combate para que uno visualizar la distancia, ¿no? Ese lugar es un lugar ficticio, es un monumento simbólico, porque ahí no pasó absolutamente nada. El monumento lo tenemos más o menos en esta zona y acá tendríamos la guardia del Luján, ¿no es cierto? Perdón. ¿Sí? ¿Y qué distancia entonces concreta entre la guardia y donde fue el 15 kilómetros. 15 kilómetros. 15 kilómetros, digamos, en el medio del campo. En el medio del campo. Antes de llegar a Franklin, apuntando para el lado, casi, yo diría, casi Suipacha. No sé si me pasó en Suipacha, mira. No quiero sembrar discordia. No quiero sembrar discordia, pero digamos 15 kilómetros. Suipacha está a 28. Y son 15 kilómetros a partir del museo. Ah, bueno. Por eso, 15 kilómetros. Yo creo que era Suipacha que pertenecía a la Guardia de Luján. Actual Suipacha. En esa época era la área de influencia de la Guardia de Luján. Porque aparte, cuando uno habla de las tierras de Felipe Barranco y demás, tiene mucha extensión. Barranco fueron de los primeros en Fendeuta en 27-28. Por eso lo está yendo a visitar en el 28 y el 16. Entonces tiene muchísima extensión de tierra. No tiene nada que ver el doctor. El doctor, yo le iba a preguntar al doctor Barranco. Por razón, el otro día un indio me preguntó por qué. Y bueno, esta imagen la puse, como decía José, porque hoy en día esta se puso en el 2009, no quiero decir ilegalmente, pero hay un grupo interesado por el tema indígena que está tan candente hoy en día, y colocaron esta pizarra, esta placa, la pizarra que dice a los nativos que murieron en defensa de sus tierras. Hoy en día ese no está más, desconozco por qué cosa no está más, si porque se rompió, o alguno se la llevó, o alguna autoridad la sacó que no le gusta, no sabemos, no está. La placa sí, esta es la placa la original del monumento, que está recordando a los caídos, a los blancos, entonces por eso dio lugar a la movida para que se reconociera. Mónica, a mí me interesa en especial el primer cementerio, por algo que después les voy a contar, me interesa eso. Ah, bueno, podemos. ¿Cómo es cierto que estaba en 27? La Recoba. La zona del Teatro Argentino. Sí. Se supone que es porque era el Camposanto, ¿no? Sí, En en realidad, esos primeros cementerios empiezan a, digamos, se hace en Mercedes a partir de este balón de San Agustín, que hubo tantos muertos, porque en realidad los muertos mercedinos iban anterior al 1800, iban a ser enterrados en Luján. Entonces, el malón dio pie y la cantidad de muertos dio pie a que se iniciara un cementerio propio. También me interesa por la novela de Ana Zamora. Ahí bueno, vamos a por hoy. Terminamos. ¿Una sola? Sí, terminamos con esto. Mejor que termine. Termine yo también. Bueno. Seguimos acá. El estado. Porque con esto de la charla nos llamaron de la radio, pero no ve que está abandonado, un estado calamitoso. Sí, le digo, fuimos a verla. El registro de José mediados de año. Agosto del 23. De año. Entonces tenemos la tuba así media como. Había un nido de horneo. El inquilino. Está bueno. ¿No? La placa no está, la del 2009. Ya hace décadas que ya el informe de una marca que acá había toda una cadena desapareció hace ratazo, décadas. Y la placa que está casi blanca porque se le han ido borrando las letras. Esta foto es de agosto. Esta es de hace una semana que fue Rogelio. Ahora ni el inquilino nos quedó. La cruz, sin la placa acá. Tenemos el basural enfrente, ¿no? Eso es el domingo pasado. Aquí está el estado de la placa. Bueno, el costado, se han estado robando. Ya le decía el informe de Cuna también, del 18, que las placas se han ido robadas. Es un tema ese para analizar el robo de placas de bronce.
mismo cementerio, y la parte del basamento de los distintos ángulos, ¿no es cierto? Y esta es de ayer. El municipio. Captó el mensaje. Volvieron a quitarle las letras, pero por supuesto. Ahora, esto da pie, más allá del chiste, esto da pie a ¿qué hacemos nosotros con el cuidado? Si le estamos diciendo que hay una cruz, que le estamos recordando que algo está marcando, que siempre tuvo un símbolo para nosotros, no se cuida. O sea, no se cuida por la gente en general y los que les corresponde tampoco andan facturando demasiado. ¿Qué sé yo? Bueno, y falta la placa de los nativos, que está aprobada por ordenanza. Bueno, y esa todavía no fue puesta, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, una placa. No, el último. No fue que tengo cosa mía. Una última inquietud. Esta cosa mía, la llapa. Una última inquietud. Esta casita, frente a la casa justo de Carlito de Bueno, pero no porque sea la casa, enfrente de la casa, si un poco una vuelta, miro y digo, ¿qué es esta placa? Avenida de los Barrancos. Entonces, ¿cómo era que te decían, que te dijeron a vos? No, pero ahora otra. La investigación de ustedes me motivó a mí, porque yo no sabía que estaba allí, la conocía. En la calle en el otro 1 y 20. extremo de la calle, había quedado una sola placa. Pero parece ser que, no sé si hubo una confusión que pasó, les traje el pequeño informe de noticias calle, que lo encontré. Esta calle se llamaba, según parece, se llamaba Estados Unidos. Sí. Avenida de los Estados Unidos. Sí. Posteriormente, el intendente Roberto Tamaño, sacó un escrito, ¿cómo se llama? Una directiva, un decreto en el cual él propiciaba, no solo allí, sino en otros lugares, el uso de colocar el nombre de familias antiguas de la zona. Bueno, y eso ocurrió, le hicieron el decreto, pero posteriormente parece que eso funcionó, pero parece que hubo una equivocación, porque saltearon después no sé qué habrá pasado, pero nunca lo investigué, yo tampoco, ¿no? Así que la abordé. Claro, porque el apellido Barranco era del Barranco. Claro, era yo creo que Después porque lo allí cambiaron. había una quinta grande que pertenecía a varios barrancos. El nombre era por eso, los barrancos, por eso lo pusieron. Así que bueno. Pero Ahora ya la eso, única que digo, encontré, esa no la había visto. Claro, a mí ya hace rato que la había visto. Digo, yo una lástima porque de algunos se la van a robar. No, Está muy alta. No. La que va a dar mucho trabajo. Sí, Por eso no la van a robar. Está acá. Claro. La única que yo vi existente era una que estaba cerca de la rotonda. Que desapareció, me parece. Tengo una fotografía de eso. Esto es lo importante, más allá de la investigación y demás, son aportes que pueden hacer ustedes, disenso con lo que dijimos, y preguntas que quieran hacer y podamos contestar entre todos. Yo me pregunto por dónde cruzaron el río Luján. Si lo cruzaron o venían por el lado de Suipacha, que no había río. No cruzaban. No lo cruzaron. No lo cruzaban, venían por la zona norte. Claro. Salto, tú nombraste Salto y Roca están al norte del río. No tenés que cruzar. La Cruz de Palo está del otro lado del río. Claro. No lo cruzaron, fueron interceptados antes. Claro. Lo que hicieron se vale. Lo que sería interesante por dónde fue esa unidad. Claro. Tiene que haber cruzado en algún lado. Eso sí. Algunas zonas del río Luján con menos, más estrechos. Claro. Con poca agua. Hay zonas estrechas. Ahí son, bueno, ahí se conocían las zonas. El paso de las piedras que lo hicieron los estancieros, dice que lo hicieron. La familia Casareto. Pero lo mejor ya estaban allí en el
más agosto y hemos conocido de la situación, lo vivencié. Vamos a cerrar con el paso de piedra. Perdón, vamos a cerrar con el video. Cuando la Cruz de Palo es trasladada en el 78, el video del Museo del Cine, cuando es trasladada, ahí tenemos una filmación, después vamos a cerrar con esto, son poquitos minutos. Bueno, la idea con esto era primero repasar un poquito nuestra historia en general, relacionarla con la historia no solamente nacional, más que nada lo provincial, y bueno, que todo tiene una relación, hay una causa y consecuencia, y sembrar un poco de conciencia también para lo nuestro, ¿no? Para lo que uno está destacando y está reconociendo y le está dando un valor, digamos, simbólico o patrimonial, y que a veces, no sé, no sabemos ni lo que estamos hablando, tenemos la cruz ahí, pero le perdemos el significado. Así que bueno, yo me contenta que tenga un marco lindo de público, y bueno, muchísimas gracias por... Pequeño aporte. Liliana me comentó cuando llegó, lo recordó cuando era joven, digamos... no, claro, no, yo como me fui encontrando con la Cruz del Palo. Año 1988, o sea, en el siglo pasado. Había un taller por iniciativa de Cristina Canasta, en la media un taller de ambiental, y desde el año 1988 hasta 1996 hacíamos recorrido por el río Luján con los alumnos bicicletas, creo que Liliana ha venido, entonces también los profesores que acompañaban. Caminando. Yo decía caminando, desde la escuela hasta la Cruz de Palo. Y nos cruzábamos con la Cruz de Palo siempre, y más allá nosotros íbamos a la Cruz de Palo. No, pero me llamo pero íbamos a ver la situación ambiental. Y desde esa época hay muchos basurales que todavía perduran, no autorizados, cercanos a ese lugar. Y Carlos, yo le preguntaba a Carlos, en el año 68, si había basurales, Carlos me decía que en esa época no había basurales por ahí. Bueno, ahora lo que veíamos en la foto era el tanquecito, o sea, eso es un depósito de basura. No, pero sí el problema ambiental es un tema que me comentó Liliana cuando llegó. Lo que había un poquito más allá de la Cruz de Palo, creo que una cuadra, media cuadra, era la casa de que se cobraba el pontaje. La pulpería de Villar. La pulpería de Villar. Estaba, que ahora no sé. Que tenía el derecho de votar. O sea que había alguien que cobraba para cruzar el puente del 3 de marzo para cruzar. Había una claro, un peaje. Estaba la pulpería, por eso se puso ahí. Una pulpería con Villar salía a la venta los pliegos para ver quién ganaba el derecho al derecho de pontaje para cruzar el puente. Nosotros estamos años luz, nosotros nos lo vemos Río Luján como que es nada. Y sin embargo tenía una vida... Era lindo porque uno llevaba a los visitantes, amigos, parientes que venían, a visitar la Cruz de Palo. Yo hago eso siempre. Entonces lo llevaba y hacía un conjunto histórico eso. Entonces yo le explicaba, mira, acá se cobró el primer pontaje para cruzar el río. Acá perdieron la vida varios soldados porque hacía la historia más o menos, que fuera